¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, comentar anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos 09 Mike, el querido Miguel, el querido Cogurza, el querido Tito, Juanqui, Juanpi, Pablo, Diego, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el amigo Ubaldo, bueno, el amigo Gregorio Casa, que cayó en la estafa del destornillador ese, Guillermo, electricista, tantos y tantos amigos que por ahí a veces soy ingrato y no nombro, como Dalton, Adriano, muchísimos amigos, Santiago Cicerán, que no se lo está viendo tanto, pero bueno, sé que están y forman parte. Tengo muchos amigos más que por ahí me es difícil reproducir los nombres con los que me aparecen, pero bueno, está dedicado el saludo a todos. A los amigos que no les gusta la presentación del canal, lo lamento, es así, el agradecimiento de mi parte va a estar siempre, porque bueno, ya hace 3 años que vienen siendo fieles a esta costumbre que se nos hizo el encontrarnos, charlar, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas, en fin, contento. Bueno, habrán visto que estuve trayendo un ciclomotor atado a la 150, es lo que vengo prometiendo que quiero restaurar, que quiero hacer. Si bien no es un motorcito Minarelli, es un motorcito Morini, pero bueno, va a estar lindo hacerlo. Voy a mostrar, obviamente, el proceso del armado. El desarme, básicamente, no lo mostré porque prácticamente lo hace cualquiera. De todas maneras, tengo para desarmar uno y mostrarlo, dado que, bueno, hay que sacar algunas partes vitales porque por ahí tiene un poquito de juego en la biela y bueno, hay que sacar el otro cigüeñal de otro motor que yo ya tengo, como para que quede algo bien, como lo quiero hacer, algo bien. Así que bueno, nada, también anda dando vueltas un par de videos cortitos, que a uno le puse la instalación más antirreglamentaria que hice, eso bueno, para que el amigo Emi se regodee y considere que tiene razón, pero yo soy el primero en decir que está fuera de reglamento todo. Lo que pasa que bueno, me tocó un cliente roedor, y digo roedor para no ofender a ningún ratón, básicamente, entonces le ponemos cliente roedor, no quiero que se sientan ofendidos los ratones, ni los hámster, ni nada. Bueno, se trataba de un cambio de termo, el que saqué era 120 litros, ya de movida compró uno de 80, me contó que la instalación del de 120 la había hecho ya él en la propiedad, o sea que estaba instalado de esa manera por órdenes directas de él, de este cliente. ¿Por qué digo esto? Porque fue una instalación sencilla pero complicada a la vez, porque bueno, vieron cómo es cuando uno llega a un domicilio y no quieren invertir en materiales y nos obligan a recuperar prácticamente hasta la última pieza, que eso me obliga a mí a elevar un poquito más mi mano de obra, dado que bueno, se pierde tiempo y a la vez le estoy ahorrando materiales, que a veces no se logra. Por ejemplo, tenía los flexibles conectados a entrerroscas, los flexibles conectados a entrerroscas de polipropileno. ¿Qué ocasiona eso? Que zafe, más ante la presencia de una bomba presurizadora. Si bien estaba puesto de esa manera, goteaban, los flexibles goteaban, pero créanme que los desajusté con la mano. Cuando quise repetir la maniobra de volver a instalar con esas entrerroscas, dado que ya tuve que modificar bastante, dado que había sacado uno de 120 litros de la línea señorial Zafiro, que entre paréntesis no la recomiendo a nadie, para instalar el que recomendé yo, que era el Sherman, pero de 85 litros, mucho más bajo. En fin, tuve que la T de alivio recuperarla, las entrerroscas recuperarlas. Bueno, cambié obviamente la válvula de alivio antigua por la nueva,
utilicé los dos flexibles. Una entrerrosca de plástico me logró ajustar, quedó bien, la apreté con la mano y le hice con la francesa, porque si le daba un cachito más, zafaba. Pero hubo una que verdaderamente no la pude salvar para nada. Incluso las de polipropileno que tenía en la caja, que generalmente llevo de plomería, no había manera, directamente no enroscaba, porque bueno, tiene otra conicidad. En fin, el cliente tuvo que ir a comprar la unión, la entrerrosca. La tengo con la unión doble, no, es la entrerrosca. Le dije, esto se puede poner, viendo las condiciones de este cliente, digo, esto se puede armar con galvanizado, que tiene esta contra, o con bronce, que tiene esta virtud. Galvanizado no debería, pero bueno, seguro te vas a inclinar por galvanizado, y voy a hacer lo posible. Lo que yo necesito es que sea un material duro para que al momento de ajustar la guarnición, la arandela de goma que tiene el flexible, se haga solidaria y apriete bien, obviamente evitando la pérdida. Bueno, voy a ver qué puedo conseguir. A todo eso ya le encargué 1 metro de caño de cobre, el cual me trajo aluminio, 2 virolas y 2 tuercas. Todo de 3/8 para la instalación de la parte gas de el termotanque. Bueno, le dijo al ferretero que por favor le corte el caño que yo le había dado a modo muestra de aluminio, y compró 70 centímetros de caño de aluminio con 2 virolas y recuperó las 2 tuercas. Si está bien o está mal, queda a criterio de cada uno. Lo que sí, estuve media hora más esperando que el cliente vaya, consiga las entrerroscas, las traiga, armarlo cuando yo ya lo había armado. Está bien, quizás media hora más, media hora menos, no influye, pero el tiempo es de uno y hay que tener cierto respeto por eso, porque bueno, verdaderamente se reniega y gratuitamente. Bueno, logré armarlo, quedó funcionando perfecto, pero tiene todas las contras que puede tener hacia el reglamento, dado que no tiene tiraje, porque no lo puso en el anterior. Se lo sugerí, me dijo que de ninguna manera agujerea el techito ese que hizo, pero hay una sección arriba que bueno, puede ventilar. Después la llave de paso de gas del termotanque está dentro del nicho, cosa que está completamente mal. La manijita pegaba en la puerta, o sea que no se llegaba a cerrar, la tuve que sacar. La llave de paso de agua estaba detrás del termotanque, cosa que bastante incómoda. Y bueno, carecía de las rejillas de ventilación inferior y superior que llevaría reglamentariamente el nicho. ¿Qué pasa? Estos termos vienen con el sensorcito, llamémosle, de analizador de monóxido de carbono. Es una especie de sensor que cuando el aire está viciado corta la termocupla y no la deja funcionar. Esto va a pasar, o sea, va a tener que hacer las ventilaciones correspondientes o anular dicho sensor, porque bueno, se le va a apagar permanentemente. Quizás ahora en esta época no, porque el agua baja prácticamente a una temperatura elevada del tanque, y con una mínima llama o un rato acotado de funcionamiento del termo, se calienta y llega a la temperatura deseada rápido. Pero en invierno, cuando tenga que prender un rato, por la presencia de este sensor, a lo que él me dijo, el otro no se me apagó nunca, claro, pero no carecía de esto. Bueno, nada, se te va a apagar. Tratá de hacerle las ventilaciones y tratá de ver hasta dónde podés llegar. Dale, lo voy a tener en cuenta, genial. A todo eso me dice, quiero quedar bien con un amigo. ¿Le puedo regalar el quemador del termo viejo para que se haga un disco de arado? Sí,
es tuyo, haz lo que quieras. Ah, ¿y eso se saca o se corta? No, se desenrosca, se baja y se saca. ¿Me lo podrías hacer? No tengo tiempo ahora. Ya eran las 8:30 de la noche, no me voy a quedar a desarmarte el termotanque. Yo sé que se hacen 10 minutos y que por ahí hay que hacer un poco más amable, querible con los clientes, pero bueno, ante la presencia de un cliente roedor hay que manejarse de esta manera, haciéndole entender que cada minuto que estemos en su vivienda desarrollando una tarea o cada herramienta que tengamos que utilizar para alguna tarea que ellos nos encomienden, se cobra. ¿Por qué se cobra? Porque cuanto menos va a necesitar una llave francesa de 6 pulgadas, la va a tener que ir a comprar y cuando vea lo que vale, ya no va a querer quedar bien con el amigo. No sé si me explico. A todo eso hubo un montón de secuencias más. Yo estaba con mi sobrino, de hecho me está acompañando el amigo Miguel, muy bien, notó que la filmación del termo instalado la hizo él. Bueno, yo estaba con mi sobrino, le llevamos la manguera para desagotar los termos, como hago siempre. Y bueno, me pidió que no le tire el agua al pasto. Lo cual el chico con un balde llenaba con la manguera y le digo, dejala caída cuando te va. Y vení, dejala que el agua salga. Si me viene a decir algo, le voy a decir, mirá, de tanto abrirla y cerrarla se me zafó. No, ya está, no puedo hacer nada. Bueno, a lo que un termo de 120 litros, vaciarlo con un baldecito de 5 para ir a tirarlo a una rejilla, la verdad que no daba, no lo veía lógico. Lo que hice fue cerrarle la canilla cuando estaba por la mitad, que serían unos 50, 60 kilos. Lo abracé, lo bajé y se lo llevé a un caminito de maderas que había ahí en medio del césped y se lo dejé con la canilla abierta, para que el agua salga tranquila a su tiempo y me di a la tarea de instalar el Sherman de 85 litros, que bueno, por cierto quedó muy bien, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Tengan cuidado, gente, tengan cuidado cuando recomiendan o cuando son recomendados. A veces, si bien un tipo macanudo, ¿no? Pero con los berretines propios de el cliente roedor. De hecho, me dice, ¿sabés cómo llegaste acá vos? Le digo, quiero creer que te referís a quién me recomendó. No, la verdad que es una incógnita. Le digo, la verdad no sé cómo llegué acá. Me dice, no, vos sos el padre de un chico que va al Borromeo. Me parece que estás equivocado. No soy el chico. No, porque mi señora tiró en el grupo de padres, un plomero responsable, esto, lo otro, y tiraron 2 padres tu nombre, porque sos el padre de un chico de otro grado. Me parece que no, le digo. Bueno, a todo eso el tipo ya se le prendieron las alarmas, atento a estudios, porque yo ya no era tan de confianza, no era el recomendado, o sea, era el recomendado, pero no era quien habían recomendado, porque yo no tengo hijos en el Borromeo, de hecho. Y bueno, nada, pero como vio que la tarea se desarrollaba con resultados satisfactorios, en fin, decidió hacer caso omiso a eso. Creo que debe estar reclamando porque le recomendaron a alguien que verdaderamente o lo inflaron de más, porque yo no tengo hijos en el Borromeo como para dar crédito de que certifica mi confianza. Quiero creer yo que le he realizado alguna tarea, algún trabajo a alguna persona que tiene sus hijos en el Borromeo. Y bueno, de ahí nace la recomendación, pero fue muy puntual. Tano, venite, o sea, ya es alguien que me conoce. Así que bueno, esa fue la instalación más antirreglamentaria que he realizado, y esto va para el amigo Emi, que tiene razón cuando dice que realizo algunas cosas antirreglamentariamente. Es verdad, pero no había encomienda de tareas. Es más, si veías un tiraje que había ahí, que no se puso, eso se sacó, pero no por mí, no lo saqué yo. Yo filmé
el termo cuando llegué y ya estaba tirado a un costado, que era una especie de caño galvanizado, codo a 90, 20 centímetros de caño y otro codo a 90. O un tiraje más antirreglamentario que eso no hay. Creo que es preferible no tenerlo. Pero bueno, según el tipo, le aprobaron la obra, le quedó todo perfecto. No entiendo, no sé con qué criterio y no sé qué inspector andará en esa zona, pero no creo que eso haya sido aprobado. Para mí, si bien él desarrolló toda la obra nueva, ya estarían los servicios en la finca, como se le llama, y no hicieron más que los gasistas conectarlo a lo que es el nicho antiguo. Pero bueno, esa es la anécdota del cambio de termotanque más antirreglamentario que hice. Entre otras cosas, estuvieron viendo el videíto de estos destornilladores que ya algunos estuvieron trabajando. Tengo pensado mañana o pasado hacer un video de destornilladores, dado que un amigo en un momento yo hice uno y dijo, me hubiese gustado que en esa mesa haya destornilladores Inco, Total, Bremen, las marcas que se comercializan hoy en día. Yo había puesto alguno que otro, pero bueno, este amigo me hizo notar que faltaban los Inco y los Total. Yo hasta ese momento tenía el elenco jubilado. Bueno, ahora ya podemos hablar nuevamente. La verdad que la anatomía de estos destornilladores es espectacular. Me gusta y me gusta bastante. Tienen algunas cositas más de comodidad o más anatómicas que quizás los Total. A mí me gusta Inco, la verdad que tengo que decirlo, me gusta. Es una marca en la que me ha dado resultado casi todo lo que compré. Por ahí no las francesas, tienen un poquito más de juego que las de otra línea, pero bueno, van bien. Estos vienen imantados, es un elenco elemental con las medidas que más o menos utilizamos. Cualquier medida fuera de esta, que es lo común, de estas, o este blister que es básicamente lo común, lo que se necesita. Hay que comprarlas por separado, como por ejemplo un pH 2x300 o por 250. Es útil tenerlo, es interesante. A mí me sirve mucho para engrampar a la distancia. Ustedes han visto videos en el canal donde por ejemplo me tocó engrampar una cañería desde adelante de un ropero, un placar, y llegar cómodamente con el pH 2x300 a poder engrampar ahí atrás. O sea que hay medidas que por ahí salen de lo común y son necesarias. Eso obviamente ya todos lo conocemos, lo sabemos. Así que bueno, por este lado estoy muy contento. Vienen imantados, vienen con imán y vienen con un tratamiento de endurecimiento. O sea que esto aprieta y aprieta en serio, no es joda. No es joda. Tenía un poco de aceite porque estuve desarmando, como dije, el motorcito y se me aceitó la morsa. O sea, quise girar el motor con un poco de aceite. Bueno, vieron cómo son las tareas de desarmado. A veces se ensucia un poco, pero bueno, hay que tratar de que sea todo de la manera más sana. Por otro lado, bueno, el amigo Gregorio, ya sabemos, el día que quiera hacer un versus entre su destornillador Tucci y mi destornillador posta, lo vamos a hacer sin ningún problema. Olvidé mencionar en esa ocasión, en ese video, que este viene con un sistema de sierra, que también puede ser muy útil en caso de tener que cortar algo. Se puede trabajar muy bien con la sierra. Pero bueno, son detalles que por ahí uno omite ante la vorágine del videíto. Después, ¿qué me queda hablar con ustedes? Dado que bueno, la charlita de hoy estaba media orientada hacia otro lado, pero después cambiaron las cosas y me decidí por contarles sobre el cliente ratón. Nada, qué bueno, son experiencias que les sirve por ahí conocerlas, porque es difícil hoy en día lidiar con determinadas personas. O sea, están los que dicen querés ganar lo mismo más que un médico, y bueno, cada uno gana lo que puede, lo que necesita o lo que considera que debe ganar.
Esto es así, son momentos complicados del país, yo soy apolítico totalmente, pero no ajeno a la realidad. Aprovecho para mandarle un saludo al amigo Gastón Montenegro, que sé que espera la charlita todos los días, se estuvo deleitando con estuvo mirando algunos videos viejos, antiguos. Bueno, acá tenés una charlita nueva, fresquita. Mañana sí o sí, voy a desarmar el motor 7 bancadas, vamos a sacar la bomba de agua, vamos a sacar el frente de distribución. Un amigo pidió videos sobre Torino, vamos a hacer, ya este año tiene que quedar lista la coupé, ya es así, ya me lo propuse. Así que bueno, le vamos a dar al motor, esperemos que no haya que sacar la tapa de cilindro, aunque en cierta parte de mí sabe que esto es así, va a haber que hacerlo. Después la Zanela, la RX 150, no hice el video de los 7, no hice el video de los 8, no hice el video de los 9000 kilómetros, está por cumplir los 10.000, así que les voy a hacer un video de los 10.000 kilómetros de la Zanela, dado que bueno, pasaron cosas, la verdad que son motos chinardas, que siempre digo lo mismo, los amigos del canal lo saben, pero por ahí algún amigo que viene acercándose, lo que es Zanela hoy en día, si Juan Zanela o los hermanos Zanela vieran lo que hicieron con su nombre, créanme que se mueren de nuevo, son un desastre, son motos chinardas, pero bueno, me lleva, me trae. Si voy reemplazando componentes o los que trae, de la calidad que trae, por componentes que por ahí vienen en motores Honda o motores Yamaha, según corresponda, queda un cañón. Pero bueno, discos de embrague ya voy a optar por hacer eso, dado que cuando levanta temperatura los discos se inflaman, como debo haber comentado en algún otro video, se hinchan y levantan temperatura el aceite, los discos se hinchan, uno se queda sin registro de embrague. Comenté alguna vez que se comunicó una vez un chico por Instagram y yo había hablado de embrague, justamente funcionamiento, el disco, bueno, lo que es el Evita Shock, y es un par de cosas más que bueno, le surgió la duda que él tiene la misma moto y lo que le pasa que a determinada temperatura se queda sin registro de embrague. Bueno, lo que yo le pregunté si había hecho el cambio de aceite correspondiente, pertinentemente cuando corresponde, me dijo que sí, que puso el aceite que indica el manual, todo como corresponde, pero cuando la moto calienta se queda sin registro de embrague, le cambió los discos, dice que les puso mejores que los que dijo el fabricante, que van en esa moto, que esto, que el otro. Le digo, bueno, ¿sabes qué te estás pasando ahí? Que los discos son de pésima calidad, cuando el aceite levanta temperatura, crecen en volumen, comprimen un poquito los discos, y los resortes, y te quedas sin registro. ¿Le parece? Me dice, sí, es eso. Bueno, el muchacho bastante hábil de investigación, puso a hervir aceite, sumergió el disco, lo dejó 10 minutos, lo sacó, efectivamente había crecido 5 centésimas, una cosa así. Podía crecer un poquito más todavía. Me dice, sí, pero creció 5 centésimas, son 3 milímetros de juego. Sí, multiplicá por la cantidad de disco, vamos a ver cuánto te da. Y bueno, ahí está, en las décimas está el tema. Ahí es todo muy justo, muy justo. Entonces bueno, tiene que ser repuestos de calidad, tienen que ser repuestos comprados en alguna cabecera importante, porque están vendiendo cualquier cosa para esta moto. Lo mismo que las cubiertas. Hay 3 puntos. El aceite lo sacan del concesionario, tírenlo, pónganle nuevo. Las cubiertas, si pueden, a la semana, sáquenlas, pónganles nuevas. Bueno, ni hablar los componentes de freno que se cristalizan como si fuesen vidrio y chillan, que parece que viniese un carro lechero. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, fue una buena oportunidad en su momento, pero todo eso viene a que les debo el videíto de los 10.000 kilómetros de la Zanela. La voy a tener que lavar para dicho evento. Y
Y bueno, después quizás empezaremos a hacer ya alguna charlita un poco más detallando herramientas, explicando algunas cuestiones técnicas que de hecho me piden a veces en los comentarios desarrollar tal o cual tema. Y bueno, lo vamos a hacer, dado que es interesante siempre mostrar lo que por ahí uno conoce, sabe, aprendió o bueno, fue desarrollando a lo largo del tiempo. Como decía Unamuno, disculpen que hable tanto de mí, lo que pasa es que soy el hombre que más amo y más conozco. Así que nada, gente, los dejo cenar, disfrutar en familia, la charlita está, y bueno, el saludo a los amigos como digo siempre. Día de calor, no tan heavy como ayer, que bueno, verdaderamente casi me deshidrato, pero nada, laburando, trabajando para adelante con paciencia, con ganas. Y bueno, los invito a una nueva charlita mañana. Mañana voy a desarrollar un video de destornilladores, como dije. Y después a la noche vamos a tener la charlita con el resumen de las tareas cotidianas. Que a veces subo algún videíto cortito y no se entiende. Y después en las charlitas de la noche nos ponemos en contexto. Les mando un saludo, espero que estén bien, espero que disfruten. Y bueno, nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita de siciliano en su taller.